Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es David Chico, soy el responsable del Departamento Técnico de ADC y quiero agradeceros que hayáis hecho un hueco en vuestra agenda para poder asistir a nuestra formación vía web. Con nosotros está Enrique Prados, que es Key Account Manager de Anrisu en España y colaborará con nosotros en el webinar. Voy a daros una breve descripción de lo que vamos a comentaros hoy. Os voy a pasar la agenda. Haremos una breve introducción de quién somos en ADC y lo que hace Anrisu. Luego os comentaremos las áreas estratégicas en las que se puede utilizar el OTBR. Una breve introducción sobre el funcionamiento del OTBR y luego entraremos de lleno en el modelo en cuestión, el MT9085. Al final, bueno, veis en el panel de control veréis que hay un chat habilitado para que nos hagáis llegar todas las dudas o consultas que os puedan surgir durante la presentación. Al final intentaremos responderlas y, si os parece, continuamos. No se me olvide, al finalizar el webinar se sorteará una bobina de lanzamiento de 200 metros multimodo entre todos los que os quedéis hasta el final. ADC tiene una cartera de clientes de más de 2.500 firmas. Cuenta con varios ingenieros y técnicos del sector que llevan 20 años en su área. Tenemos proyectos en 8 países. Hace poco incorporamos una división Flavia para el sector aeronáutico. Sectores en los que se mueve ADC, pues ya veis, aeroespacial, defensa, telecomunicaciones, automoción, ferroviaria, etcétera. Contamos con certificación ISO 9001, la 14.000 al medio ambiente y 9.100 para el sector aeronáutico. Los pilares fundamentales de ADC se basan en la división de comunicación por satélite. Se diseñan estaciones, vendemos el equipo, instalamos y ponemos en marcha todos los sistemas. Hay un departamento de instalación que colabora directamente con el resto de áreas. En aeronáutica hacemos equipos GSE, montamos kits para empresas importantes como Airbus y en el área de medio ambiente diseñamos instalaciones para autoconsumo, carga de vehículos eléctricos, aerogeneradores, etc. En instrumentación vendemos todo tipo de equipos de medida para redes de datos, relojes de tiempo y frecuencia. Y en fibra óptica, que es lo que nos ocupa hoy, pues vendemos OTBRs y máquinas de empalme y cualquier equipo de mano, etcétera. Desde nuestro SAT realizamos el soporte y mantenimiento de los equipos de Anrisu, de los que somos partners oficiales, y llevamos el mantenimiento a nivel europeo de Firefox. Realizamos calibraciones de equipos de fibra óptica y podemos gestionarnos el parque del resto de áreas. Colaboramos con el departamento comercial para cualquier duda que tengáis y no sé si este equipo puede venirme bien o no, pues podéis consultar con nosotros sin ningún tipo de problema, antes y después de la compra. Y tenemos una pequeña área de formación por si estáis interesados en la que damos cursos de instalador de fibra óptica, etcétera. Os dejo con Enrique, que va a explicar un poco cómo funciona el grupo de Anrisu.
Hola, buenos días. Como comentaba, soy Enrique Prados, Key Account Manager de Anritsu aquí en España. Quería comentaros brevemente qué es Anritsu. No es solamente el grupo de instrumentación, aunque sí es cierto que la parte de instrumentación y medida es la que mayor importancia en términos de negocio y unidades supone a nivel global de la compañía, pero sí también tenemos otros sectores como grupos industriales que se dedican, pues, por poner un ejemplo, detectores de partículas metálicas en líneas de producción alimenticia, componentes que se utilizan en fabricación de dispositivos, paneles de control, en sectores como automoción, en producción, industria en general. En lo que respecta a la instrumentación, no solamente trabajamos con instrumentación de propósito general, como pueden ser instrumentos de medida que se utilizan en entornos de campo, en radiofrecuencia o en fibra óptica, en redes de comunicaciones de datos, alta velocidad, etcétera, sino que también tenemos instrumentación muy enfocada a entornos de desarrollo, producción, I+D, etcétera, etcétera. En este caso, aquí tenéis una pequeña parte, una pequeña muestra de instrumentación que se dedica al desarrollo y certificación de tecnologías inalámbricas. En la parte superior, pues ahí tenemos producción para Bluetooth, para redes Wi-Fi, el primer equipo que tenéis ahí, MT8000, para redes de 5G, redes IoT, y abajo tenemos pues, otro tipo de instrumentación para certificación de tecnologías en radio. Esta parte que si os resultará más familiar, en la primera parte de la instrumentación que aparece ahí, es instrumentación de propósito general, principalmente dedicada al entorno de campo. Ahí tenemos pues el primer equipo, el MS2090, que es un equipo destinado a 5G, analizadores de espectro, propósito general, alta y media frecuencia, los famosos SiteMaster para medidas de carga de antena, equipos de medida de PIM, análisis de espectro remoto. La parte central, equipos de transporte, reflectometría óptica, como es el tema que nos ocupa hoy. Y en la parte de abajo, pues bueno, todo análisis de Bertin, etcétera, más enfocados a desarrollo de dispositivos ópticos y electróopticos, que son, bueno, pues, habitualmente tienen cabida más en entornos universitarios o de I+D o incluso en entornos de producción. Entonces, cualquier necesidad que tengáis en el entorno de instrumentación, Anritsu tiene un portfolio que prácticamente cubre todas las necesidades que existen en campo. ADC es el partner que tiene Anritsu en el mercado español. Cualquier necesidad que tengáis a través de ADC podemos cubrirla. ¿De acuerdo? Un segundo, que parece que se ha quedado la diapo siguiente bloqueada. Vamos a ver. Perdonar, Vamos a ver qué sucede aquí. Un segundo, por favor. Disculpad. Bueno, vamos a ver muy brevemente y antes de que David se meta de lleno con el tema que nos ocupa principalmente, que es la parte de medidas en reflectometría, cómo configurar un equipo, cómo interpretar medidas, etcétera, etcétera. Las razones o una de las razones por las cuales, o las principales razones por las cuales estamos teniendo una demanda mayor de medidas en reflectometría es precisamente el incremento en la demanda de tráfico de datos. Aquí en estas gráficas veis un poquito la evolución de ese tráfico de datos, el crecimiento que se le presupone
de aquí al año 2021. Si veis, el crecimiento es exponencial. Principalmente, uno de los principales drivers de este aumento de tráfico van a ser precisamente los terminales móviles y la red de móvil, pero no solamente directamente a través de una comunicación en el front hall con interfaces radio convencionales, sino también, si veis en esta gráfica de aquí abajo, el incremento de tráfico, hay un incremento muy grande en esta parte verde que veis aquí, que es desde los dispositivos móviles, pero no solamente desde los dispositivos móviles conectados a una estación de un operador, sino también desde dispositivos móviles conectados en casa o en un hotel a una red Wi-Fi, ¿vale? En cualquier caso, el tráfico de esa red, de ese tráfico de datos va a ser tan grande que el crecimiento de las redes ópticas y diferentes tecnologías, diferentes modulaciones, etcétera, etcétera, va a ser exponencial. Si veis aquí en la parte inferior derecha, el crecimiento de tráfico de un país como Francia, por ejemplo, si veis este punto de aquí, en lo que respecta a una comunicación puramente móvil, va a ser aproximadamente el 100% con respecto a aproximadamente un 30% de crecimiento en lo que sería la parte de comunicación fija, ¿vale? Evidentemente, como os comentaba antes, si tenemos en cuenta el crecimiento de la demanda de ancho de banda en redes móviles, también muy comandado por la llegada del 5G y todo lo que está detrás, no simplemente lo que son los terminales móviles convencionales que todos conocemos, sino dispositivos tipo IoT, el coche conectado, etcétera, etcétera. Eso nos va a llevar a tener más cerca de la red de acceso, fuera ya de las redes metro, pequeños data centers con mayores capacidades, con mayores anchos de banda y con la idea de tener la información más próxima al usuario final, con la finalidad principal de reducir la latencia. ¿Vale? Con lo cual, como os decía, en la parte de data center también se espera un crecimiento muy grande y más o menos en línea, si veis en la gráfica superior derecha, con lo que esperamos en el tráfico de datos general. El área de trabajo de los OTDRs de Arritxo, bueno, aquí tenéis las tres principales plataformas que tenemos en el lado derecho, MT1000, MT9085, en lo que centraremos un poco la presentación, alrededor de la cual estará la presentación, y MT9090. Evidentemente, la cabida de esos equipos está muy relacionada con, dependiendo de la necesidad que se tenga de medida, el rango dinámico que necesito, si voy a estar haciendo medidas de fibra oscura o fibra activa, etcétera, etcétera, pero evidentemente con los rangos dinámicos con los que cuenta Anritsu, hasta 48 dB de rango dinámico, tanto en el MT1000 como en el MT9085, triple ventana, equipos con filtro, etcétera, etcétera, podemos tener cubierta toda la red, tanto en enlaces de larga distancia punto a punto, como en enlaces de alta atenuación, como puede ser una red FTTH. ¿De acuerdo? Bueno, pues vuelvo a pasar a David, que va a entrar en la parte de interpretación de medidas, etcétera, de los OTRs, cómo hacer medidas de reflectometría, qué parámetros se configuran y por qué se configuran. Y cualquier pregunta que os vaya surgiendo podéis ponerla en el chat, tomaremos nota y la iremos contestando dependiendo si está relacionada con la presentación a lo largo de la misma y si no al final. Gracias, Enrique. Bueno, continúo. Bueno, lo que tiene que quedaros claro es que, bueno, dejando a un lado las leyes de física de reflectometría, etcétera, y las leyes de Fresnel, la verdad es que pensamos poner un poco de teoría, pero yo creo que no hay lugar, ¿no? Entonces, simplemente tenéis que saber que el OTDR mide tiempo. O sea, lanza un pulso, llega al final y vuelve. Pero está claro que lo que nos interesa es saber la distancia, dónde está el evento, dónde está el fallo, dónde está el final de la fibra. Hay una fórmula, bueno, el OTDR tiene dentro un micro que lo que hace es realizar el cálculo de distancia en base al tiempo, ¿no? Ahí tenéis la fórmula, está aquí. Entonces, distancia es la distancia que
necesitamos saber. El tiempo medido nos lo da la TBR. C es la velocidad de la luz en el vacío, que sabéis que es siempre la misma, ¿no? Y el índice de refracción. Esta es la única variable que tenemos que incluir para saber la distancia a la que está el evento. Este valor nos lo da el fabricante. Cada fabricante nos tiene que decir el IOR, el valor de la velocidad en su fibra, ¿no? Es un parámetro que podemos introducir a posteriori, o sea que es un valor muy importante, pero que realmente no es crítico a la hora de hacer la medida. Podéis hacer la medida tranquilamente. Si sabéis del principio el valor de IOR, lo ponéis. Si hacéis la medida y veis que la distancia no cuadra, posiblemente tengáis que corregir el valor de IOR. Bueno, el parámetro, este sí que es un parámetro crítico a la hora de elegir un UTR, es el rango dinámico. Es el que va a encarecer el precio del equipo. Bueno, como veis ahí hay UTRs que van desde 20 hasta 50 dB. Cuanto más dB, más hay que gastarse en el equipo, ¿no? A la gente lo que me interesa, muchas veces la gente cuando pregunta por un equipo dice, bueno, necesito cubrir 200 kilómetros. Quiero un UTR que me llega a 200 kilómetros. Bueno, pues depende. Depende si tienes una fibra sin ningún tipo de evento o tienes splitter o un montón de empalmes, ¿no? Cada fabricante tiene una forma de calcular el IOR. Ahí abajo os pongo 3 opciones diferentes. Pero bueno, que realmente es lo más importante, ¿no? Vamos a ver. Ahí podéis ver 3 gráficas diferentes en las que se han utilizado, bueno, en las que con el mismo rango se ha modificado el ancho de pulso para poder ver toda la traza, ¿no? En la traza roja se ha utilizado un ancho de pulso mayor. El tiempo de promediado se puede subir para que tengamos más rango dinámico. O sea que con el mismo rango dinámico, si promediamos más y utilizamos un pulso más ancho, podemos llegar a más distancia. La traza, si veis la traza azul, si lo comparas con las otras, adivinas dónde está el final de fibra, pero realmente no lo tienes claro. O sea que el rango dinámico se amplía si ampliamos el pulso. A la hora de si tenemos un pulso mayor, se puede aumentar la zona muerta. ¿Y qué es esto de la zona muerta? Pues os explico. La zona muerta es una distancia, ¿no? Determina la capacidad que tiene el OTBR para discernir, bueno, para encontrar dos conectores muy próximos. Si tenemos dos eventos a una distancia menor que la zona muerta de eventos, probablemente no podamos distinguirlos. En cambio, si tenemos una zona de eventos menor, podemos ver dos conectores muy próximos. Realmente depende de la capacidad que tiene el OTBR de recuperarse después de una primera reflexión. Hay otro tipo de zona de eventos, que es la zona, ahora pongo, me he pasado, espera, esto va demasiado rápido, que es la zona muerta de atenuación. Es la distancia mínima a la que podríamos detectar una fusión después de un primer evento. Por ejemplo, podríamos detectar una fusión o algún defecto de la fibra. Cuanto mayor es la distancia muerta de atenuación, mejor podemos ver las fusiones.
Un inciso desde el punto de vista de especificación. Cuando un fabricante especifica un OTDR, ¿vale?, el rango dinámico que especifica en su hoja de especificaciones es siempre el rango dinámico con el pulso más grande. Y las zonas muertas de eventos, tanto zona muerta de evento como zona muerta de atenuación, como os comentaba David, siempre se especifican o habitualmente se especifican con el pulso más pequeño. Anrichum no especifica la zona muerta de evento y zona muerta de atenuación con el pulso más pequeño, que es el de 3 nanosegundos en estos equipos. Está especificado habitualmente con el pulso de 5 nanosegundos, que es ligeramente más grande. Entonces, la diferencia principal, por apuntar un poco simplemente una cosa adicional a lo que ha comentado David, zona muerta de evento y zona muerta de atenuación, es, como comentaba, la distancia mínima a la cual el equipo es capaz de separar, en el caso de zona muerta de eventos, 2 eventos reflexivos, como puedan ser 2 conectores, y en el caso de la zona muerta de atenuación, un evento reflexivo y a continuación un evento no reflexivo, como pueda ser una fusión o un doblez en la fibra. ¿De acuerdo? Ok. Gracias, Enrique. Vamos a ver. ¿Qué OTR compramos? Importante, la longitud de onda que vamos a utilizar. Lo más lógico es probar es comprarse un OTR que tenga la longitud de onda que se vaya a utilizar en el sistema, ¿no? Hay alguna... No siempre es así. Por ejemplo, en el FTTH se utilizan 1310... Bueno, para transmisión se utilizan 1310, 1490 y 1550, ¿no? Pero si compramos un equipo con 1490 puede encarecer el producto. Además, la atenuación en 1550 es muy próxima a 1490. Entonces, pues directamente no se suele incorporar. Lo que sí suele incorporar es una longitud de onda que son 1625 o 1650, porque en ocasiones hay que hacer medidas en servicio y necesitamos utilizar una longitud de onda que no utilice ni el proveedor de servicios ni el abonado, ¿no? Ahí veis un par de gráficas. Los 1550 y 1625 es más sensible a curvaturas, por lo que es conveniente hacer siempre la medida mínimo en longitud de onda. Abajo os he puesto las pérdidas intrínsecas de la fibra en 850, en 1300, en 1310 y en 1550. Anchura del pulso. La anchura del pulso es la cantidad de tiempo que el láser está encendido. Cuanto más tiempo está encendido, más potencia recorre por la fibra. En el ejemplo podéis ver, al principio se ha utilizado un pulso grande que nos permite reducir el ruido, ¿no? Del final de la fibra. Los pulsos largos nos permiten tener una mayor resolución. El inconveniente es que aumenta las zonas muertas, nos permite tener más rango dinámico y un menor ruido al final de la fibra. Y con el pulso corto sucede lo contrario, tenemos más resolución, podemos localizar eventos más próximos, la zona muerta mejor, pero disminuye el rango y podemos tener más ruido. Si queréis, si queréis pensar en un OTR como en un sonar, ¿vale? No es solamente un pulso lo que se lanza un tren de pulsos, es uno y luego otro, etcétera, de los cuales yo puedo ir haciendo un promediado de mayor o menor tiempo. Si yo hago un promediado largo, lo que estoy haciendo es tener una muestra de muchos pulsos durante un tiempo determinado y lo que al final tengo es una media de esa medida, con lo cual tengo una traza más limpia que tendría si hago un promediado de muy poquitos pulsos, ¿vale? Tengo un average, digamos, peor. En lo que respecta al ancho de pulso, si yo tengo, como comentaba David al principio de la presentación, estoy lanzando un pulso, ese pulso se propaga a lo largo de la fibra y cuando tengo un evento reflexivo o no reflexivo, tengo una señal que me vuelve hacia el OTDR, que el OTDR localiza, calcula el tiempo que ha tardado el pulso en ir y volver en función de ese parámetro que comentaba David
del coeficiente de propagación y retroesparcimiento que se pueden configurar en los equipos, cómo de rápido viaja la luz hacia adelante y cómo de rápido viaja cuando está rebotando en contra de la propagación normal de la transmisión. Lo que tengo al final es un eco. ¿Vale? Volvemos al sonar que os comentaba hace un momento. Si yo tengo un pulso largo y lanzo un pulso largo, todos los rebotes que tenga van a ser largos en el tiempo. Si yo lanzo un pulso corto, todos los rebotes que tenga, todas esas detecciones que yo vea de eventos por los cuales va atravesando ese pulso, van a ser rebotes cortos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Con un pulso largo yo tengo mucha potencia, todo lo que la fibra me vaya atenuando ese pulso me va a ir bajando poquito porque tengo un pulso que tiene una potencia media distribuida muy grande y voy a poder llegar muy lejos. Pero esos rebotes largos lo que van a hacer es taparme eventos que estén muy próximos en distancia. ¿Vale? Que volvemos a la zona muerta. Mientras que si tengo un pulso cortito, tengo una potencia media distribuida más pequeña, cada atenuación que tenga a lo largo de la fibra me va a quitar un porcentaje grande de mi pulso, voy a poder llegar más lejos, pero tengo la ventaja de que esos rebotes, de que esas reflexiones, de que esos eventos que el equipo va a poder localizar van a ser más cortos en el tiempo, con lo cual voy a poder localizar eventos que estén más próximos en distancia. ¿Vale? Ok, antes os comentaba que el índice de refracción era un parámetro importante para corregir en instancia, pero que no era crítico. Podíais cambiarlo a posteriori. Pues en el caso del ancho del pulso es un parámetro de configuración crítico y que hay que seleccionarlo en condiciones antes de hacer la medida, porque a posteriori no se va a poder cambiar. Si no tenéis muy claro el pulso que tenéis que utilizar, pues yo os aconsejaría que hagáis un par de medidas con varios pulsos y luego comparéis. Arrisu tiene una opción que es una opción multipulso en la que selecciona lo hace todo automáticamente. O sea que, pero bueno, por si acaso no tenéis la suerte de disponer de un equipo de Arrisu, que sepáis que si tenéis que hacer una medida es crítico que seleccionéis el pulso adecuado. Fibra de lanzamiento. Bueno, veo que hay más gente que se ha incorporado. Os recuerdo que al final haremos un sorteo de una bobina de lanzamiento. La bobina de lanzamiento es necesaria para caracterizar el primer conector. Es necesario que el tipo de bobina que utilicéis para hacer el lanzamiento sea del mismo tipo que la fibra que estáis midiendo, ¿no? Se recomienda que sea de 1 kilómetro de longitud para bobina monomodo y 100 para multimodo. Pero si el pulso es muy grande puede ser mayor. Aquí veis una traza típica en la que se conecta la bobina y aquí podéis ver, podéis hacer los cálculos de las pérdidas que tenéis en el primer conector. Hay gente, perdonad de nuevo que interrumpa, que utiliza también, o en teoría se debería de utilizar una fibra de lanzamiento también al final de la fibra bajo medida, porque igual que es preciso para hacer la caracterización del primer conector, necesitaría también una fibra al extremo para hacer la caracterización del último conector de mi fibra bajo prueba. Un tramo de fibra de lanzamiento al final de mi fibra bajo prueba, conocido, y de forma que pueda determinar la situación del último conector, del último punto de la fibra que estoy midiendo. Bueno, los eventos típicos, y la verdad es que lo único que vais a encontraros cuando hagáis una medida con el OTR son los que podéis ver aquí en la pantalla. Este póster está muy bueno. Si queréis, a los que estéis interesados, os puedo mandar en PDF este póster, porque, bueno, tiene información más amplia de lo que yo voy a decir aquí ahora. Vamos a ver. Aquí tenemos, el comienzo, el pico de inicio, la bobina de lanzamiento. Esta caída tan pronunciada puede ser debida a un splitter. Se está haciendo la comparación con dos longitudes de onda diferentes y veis que aquí se podía aventurar que hay alguna curvatura, por lo que en esta longitud de onda, que probablemente sea 1550 o 1625, determina dónde está la posible curvatura. Todos los eventos con pico
indican que hay una pérdida, digamos, por poner un empalme mecánico o la luz sale de un medio que es la fibra, durante un pequeño instante sale al aire y luego va a entrar, ¿no? En cambio, los eventos que tienen pérdidas son pues eso, por fusión o por curvatura. A ver, aquí hay un evento que produce una ganancia. Pues es posible que se hayan utilizado fibras diferentes y la velocidad de propagación sea distinta. Entonces, luego lo recordaré. Sería conveniente para saber las pérdidas totales del enlace hacer una medida en los dos sentidos. Esto lo que veis ahí como no es muy habitual porque no suele fusionarse fibras que tengan diferentes, o no deben fusionarse fibras que tengan diferentes coeficientes. Si yo mido desde el punto A hacia el punto B y tengo una respuesta de este estilo, que es un amplificador gratis, y eso todavía no se ha inventado, por desgracia, si midiera desde el punto B hacia el punto A vería una pérdida, ¿vale? Una atenuación igual que tengo en el evento justo anterior, ¿vale? Entonces, cuando tengo una ganancia de ese estilo, no es una ganancia, evidentemente, si midiera desde el otro sentido vería una pérdida, ¿vale? Bueno, aquí también hay un evento que se llama fantasma. Imagino que si estáis habituados a utilizar el OTR sabéis que es posible que si el pulso es muy ancho, al doble de la distancia de la fibra aparezca este tipo de reflexiones. Pero vamos, no es un evento real. Vamos a meternos ahora con el 9085, es el nuevo equipo que tiene Adresu. Es un todo en uno. O sea, es un equipo, como veréis, que tiene el OTR, incluye un medidor de potencia, luz visible, se puede conectar un microscopio para ver la superficie de los conectores y bueno, yo, ¿qué voy a decir? ¿No? He estado trabajando con él y la verdad es que me gusta. Un equipo que es ligero, la pantalla táctil es grande. Si no lo conocéis, pues digamos que tiene tres partes diferenciadas, ¿no? El touch de 8 pulgadas, en la parte derecha tiene las teclas que ya incorporaba la serie ACES. Sé que hay gente que tiene el 9083. Bueno, pues la electrónica prácticamente es igual al 9083. Se ha eliminado la botonera que había en la zona de la izquierda, pero se mantiene el encoder giratorio y las teclas, ¿no? En la parte inferior hay unas teclas de acceso directo que son bastante cómodas. Voy a pasar a la siguiente y os voy a explicar una cosilla. Vamos a ver. Personalmente, hay equipos que solo disponen de touch y bueno, está muy bien. Si quieres poner una marca, tocas la pantalla y luego vas haciendo, bueno, como en el móvil, vas punzando y vas ampliando el zoom si quieres, moviendo los cursores. En el caso del 9083, a mí me parece más rápido. Yo cuando quiero colocar una marca, lo que hago es la pongo con el dedo. Una vez que está situada, directamente me voy con el encoder giratorio y es más preciso. O sea que me permite moverme por la traza haciendo un ajuste más fino. ¿Que quiero hacer un zoom? Pues me voy a las teclas de posición y directamente, en cuanto que toco la tecla de posición, me hace el zoom, ¿no? En la parte de abajo, vuelvo hacia atrás, a ver si me deja. Bueno, en la parte de abajo teníais lo que es el acceso directo al VFL. Podéis hacer un pantallazo de la traza, pues tenéis que mandársela a alguien. Y una tecla muy, de gran ayuda es el top menú. Puedes seleccionar el tipo de medida que necesites en cada momento. Aquí tenéis tres
bueno, 3 pantallazos, uno para el tema del microscopio, otro medidor OTBR con la opción Fiber Visualizer y medidor de pérdidas. Bueno, en ocasiones, la verdad es que vas con las prisas y lo que necesitas saber es si cuando has hecho la medida, si tienes algún problema y demás, ¿no? Entonces, pues ahí depende de cómo configuréis los umbrales, os puede aparecer si la medida que estáis haciendo está dentro de parámetros o está fuera. Eso sí, para que el equipo te dé el aviso, previamente tenéis que configurar el umbral. O sea, el equipo te dice lo que tú quieras que te diga. Si tu medida pasa, aparece en verde, y si pues tiene algún problema, te aparece en rojo. Os recuerdo que tenemos un chat. Cualquier duda que tengáis, por favor, escribirnos e intentamos solucionaros la duda que tengáis. Os comentaba que hay una tecla bueno, para mí es bastante importante. Es la tecla de acceso directo al menú. Cuando la pulsáis, podéis seleccionar podéis lanzar la aplicación que queráis, ¿no? Aquí veis podéis seleccionar el OTBR estándar, que es el más utilizado. Luego tenéis la opción Fiber Visualizer y bueno, fuente de luz, microscopio, etcétera. Igual que, bueno, los que tenéis en el MT963 ya lo conocéis. A ver, aplicaciones, funciones, como queráis llamarlo del equipo. La verdad es que no todos los OTBR son iguales, aunque sean del mismo fabricante. Ya veis que podéis seleccionar distintas longitudes de onda, rangos dinámicos, etcétera. Por ejemplo, si queréis certificar instalaciones de FTTH hasta con Speeder 1.128, pues os aconsejaríamos que utilizarais un 85C 057. Tenéis un impresionante rango dinámico y, bueno, si algún día queréis probarlo, contactar con nosotros que preparamos una demo para que lo podáis jugar con él. Si necesitáis algún equipo con filtro incorporado para medida de servicio, pues tenemos el 55. Si queréis un equipo multimodo y monomodo para redes de área local, para, no sé, clientes que estén migrando cable estructurado a monomodo multimodo, pues podéis seleccionar cualquier equipo quad. Tenemos un par de modelos dependiendo del rango que necesitéis. Vuelvo a decirlo, el equipo la verdad es que mantiene la misma electrónica que le ha dado tan buen resultado durante todo este tiempo. Contamos con un maravilloso equipo de 46 dB de rango y, bueno, para los que prefieran compararlo con la medida en distancia, pues puede llegar a medir tramos de 200, bueno, más de 200 kilómetros. Depende de los parámetros y las condiciones del enlace. Si lo de siempre, si tiene pocos eventos y utilizáis un pulso adecuado, pues 200 kilómetros, vamos, podríais medir más. Zona muerta. Anrisu los equipos de Anrisu tienen una zona muerta de 0,8 metros, por lo que podríais ver eventos separados escasos metros. Es posible que os haga falta hacer alguna vez medidas en tiempo real. En mi caso, a veces nos llegan máquinas de empalme. Sabes que la máquina de empalme estima las pérdidas. Entonces, muchas veces tenemos que comprobar si las pérdidas estimadas son reales. Lo podemos hacer con una fuente o medidor de potencia, pero vamos, normalmente utilizamos un OTR, lo ponemos en tiempo real, enfrentamos la fibra antes de hacer la fusión, damos a la fusión y luego comprobamos que
bueno, que ha estimado la máquina es realmente lo que mide, ¿no? Bueno, aquí veis dos formas de representar la medida. La estándar, la tradicional, en la que podemos ver la traza, y luego lo que Anrisu llama Fiber Visualizer. Hombre, para usuarios a lo mejor menos avanzados les puede venir bien, ¿no? Pero como siempre, tenéis que previamente los umbrales y las alarmas, tenéis que seleccionar cada evento, cuando queréis que salte cada evento. En este ejemplo tenemos, si veis la traza, bueno, lo tenéis aquí abajo, hay una caída más o menos de 9 dB que está producida por un splitter de 1.8. Luego hay un tramo de unos 140 y tantos metros, y luego hay un splitter de 1.4 que produce una caída de 6 dB. Pues bueno, tenéis la posibilidad de verlo de las dos maneras. Si lanzáis la medida en modo Fiber Visualizer, luego tenéis la opción de ver la traza. No sé, por si queréis comparar o lo que sea, ¿no? Resumiendo, labores de mantenimiento y usuario con poca o sin experiencia. Puede utilizar en modo Fiber Visualizer. Si hay algún problema, le aparecerá una alarma en rojo, y si todo está correcto, pues le aparecerá el OK en verde. El usuario avanzado, pues lo que quiera. Si le gusta el tema de los iconos, utiliza Fiber Visualizer, y si quiere volver al estándar, no tiene más que pulsar en Trace y puede ver la traza. Aquí tenéis un par de ejemplos más. La verdad es que a lo mejor la gente que le da igual, pues es más amigable, ¿no?, que el tema de Fiber Visualizer. Pero bueno, eso como veis. Bueno, a la hora de hacer medidas manuales podéis situar los cursores para que el equipo haga los cálculos. Anrisu suele utilizar un par de métodos, el 2PA y el SA. El método LSA utiliza la aproximación por mínimos cuadrados y elimina el posible error de distancia que pueda aparecer cuando se mide en modo 2PA. Cuando se utiliza el modo 2PA, hay que poner dos marcas antes del evento y dos marcas después. Lo que hace es, pues, hacer una especie de promedio y realiza el cálculo. Os lo comentaba antes, si queréis colocar las marcas muy próximas, pues la verdad es que tener el cursor facilita bastante el tema de posicionado de la marca. Os ha comentado antes Enrique que, bueno, que en ocasiones bueno, que sería conveniente que cuando se mide una instalación se ponga una bobina de lanzamiento antes y otra después, ¿no? Pues también sería conveniente hacer una medida en ambos sentidos, ¿no? Porque, como comentaba antes, es posible que se utilicen fibras muy antiguas o diferentes, y en un sentido haya esa especie de amplificación que no es real, ¿no? Para ello hay que medir la instalación en dos sentidos, y luego se hace un proceso, un estudio con el software de emulación. Claro, es conveniente sobre todo cuando las fibras claro, cuando son muy largas o no llegas con él. Bueno, la unidad tiene un medidor de potencia. La verdad es que en ocasiones
no es necesario hacer una medida de reflectometría, ¿no? Si necesitas saber si tu equipo, si la instalación va a cumplir con las pérdidas que te ha dicho tu cliente, pues simplemente puedes coger una fuente de luz y medir potencia y ver si las pérdidas que has obtenido son las que tenías que tener, ¿no? Pues simplemente en un extremo puedes poner el OTBR en modo fuente de luz y medir con el medidor de potencia. Está claro que con el medidor de potencia sabríamos el valor total de las pérdidas del enlace, pero no podemos ver las pérdidas por tramos. O sea, si hay cualquier problema hay que seguir con el OTBR. Bueno, aquí hay poco que decir, ¿no? Si necesitáis hacer un informe o ver varias medidas en tiempo y demás, podéis registrar todas las medidas en un archivo. Esas medidas las podéis pasar a un archivo CSV y plasmarlo en cualquier informe que tengáis en Excel y demás. Otra mejora que ha incluido el equipo es la posibilidad de hacer una medida de reflectometría en el puerto OTBR y a la vez medir, yo qué sé, otro extremo, si queréis comprobar cualquier cosa, la potencia que está llegando al equipo. Arriba a la derecha, bueno, aquí podéis ver la medida que estáis obteniendo de vuestro enlace y si tenéis conectado al módulo de potencia podéis ver la potencia real de lo que estáis viendo, ¿no? Tenéis una tecla rápida para lanzar la luz visible y también podéis comprobar si, yo qué sé, tenéis un latiguillo que no os fiáis mucho de él, podéis medir el latiguillo, la potencia que os llega, ¿sí? Aquí, no se ve ya. Bueno, esto permite agilizar la toma de resultados. Con un mismo equipo podéis hacer hasta 3 medidas diferentes. Microscopio. Bueno, para mí, la herramienta más importante en una instalación. La verdad es que muchas veces nos llegan equipos para reparar y en el 98% de los casos tenemos conectores sucios o dañados. Bueno, el software para microscopio está incluido en el equipo, pero se haría falta disponer de una sonda de inspección. En este caso, esta es la que yo tengo, la G0306B, pues eso, nos permite ver cómo está el conector. Primero, para confirmar que la pérdida de inserción no se deben a ningún conector, ya sea la bobina o incluso el del propio equipo. Y segundo, si está sucio, para que no contamine el resto de la instalación. Bueno, yo creo que lo más conveniente sería, antes de conectar cualquier equipo de medida, ver si está sucio para poder limpiarlo y poder conectar, ¿no? Informes. Podéis hacer cualquier tipo de informe sin necesidad de un PC. En el informe podéis volcar, pues, yo qué sé, todos los datos de medida de potencia que comentaba antes, el estado del conector previo, estado del conector después de que hayáis hecho la medida y, bueno, podéis incluir la traza, podéis incluir los valores de atenuación, etcétera. Si queréis incluir algún pantallazo, pues tenemos una maravillosa tecla de acceso directo para que haga la captura en formato JPG. El equipo puede grabar los archivos en distintos formatos. Hay uno propietario de Anrisu que luego solamente se podría abrir con el software de emulación del OTBR para las trazas y con el de inspección para
el tema de fibra óptica. En cualquier momento, en cualquier pantalla podéis hacer una captura. El tema de pérdidas en potencia genera archivo para Excel que os comentaba antes. Y bueno, en OTDR y en BIP podéis generar un informe en PDF. Existe la posibilidad de volcar los datos a un PC y tratarlos con el PC. En este caso, Anrisu tiene un software de emulación que es el Network 5.0. Hay una versión, por si queréis probarla, que es el 3 View. Si os interesa, os lo podemos mandar para que probéis alguna medida. Y luego está la MX90003A, que es el software para poder visualizar las medidas que habéis tomado con la sonda de inspección directamente en el OTDR. Continuamos. Si queréis compartir los datos que tenéis almacenados en el equipo con el PC, podéis hacerlo, bueno, tan fácil como poner una memoria USB, pasarlo del equipo al USB y luego al PC, o directamente conectaros vía VLAN o Bluetooth al PC y veríais el equipo como un disco duro externo. El Anrisu no tiene, en la placa no tiene ninguna tarjeta para VLAN ni Bluetooth, por lo que deberíais tener un dongle externo, sí. Lo que sí que tiene es toda la parte de driver de control de dispositivos wireless LAN y Bluetooth. Lo que necesitáis, como decía David, es un dongle simplemente para realizar la conexión, pero el equipo tiene la capacidad de conectarse. Entonces sería un dongle conectado a uno de los puertos USB que están disponibles en la parte superior del equipo y simplemente con eso ya me podría conectar de manera inalámbrica o no inalámbrica a un PC. Bueno, otra solución interesante es controlar de forma remota el equipo. Puede venir bien, yo qué sé, un usuario inexperto se hace una mira en campo y está un poco perdido, pues se puede conectar con el móvil y llama yo qué sé, a su encargado y mira que no soy capaz de ver nada, pues desde la oficina podrías controlar directamente el equipo. También sería interesante en temas educativos, para mostrar el funcionamiento las trazas a todo el público, ¿no? Funciones complementarias. Usuarios avanzados en programación podrían utilizar esta herramienta para ejecutar programas predefinidos. Simplemente tienes un enlace a la hora de medir que te iría dando instrucciones a la hora de hacer la medida, ¿no? Con el touch y el encoder se facilita el tema de ingreso de datos a la hora de grabar las trazas, ¿no? Te permite, al principio a lo mejor cuesta, pero cuanta más información metas en el campo de descripción de la traza, a la hora de tratar los datos va a ser mucho más sencillo de gestionar, ¿no? Otra opción interesante, la verdad es que la gente no lo utiliza mucho, es la posibilidad de habilitar un password en la unidad. Si está habilitado, hasta que no introduces el código, no te permite medir. ¿Ventaja? Pues que alguien que no esté autorizado pueda tener acceso a los datos, o simplemente si te lo roban que no pueda medir con él. Aquí debajo veis un campo que es calibración date. Simplemente es que podéis, una vez que tengáis el certificado de calibración, podéis meter los datos y os recuerda que el equipo pues está calibrado. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Tenemos por aquí 2 o 3 preguntas. Hay alguna que yo creo que más o menos se ha tocado, pero bueno, las repasamos. Preguntaban por ahí si el equipo puede conectarse al PC. Evidentemente, como habéis visto en las últimas diapositivas, si es posible. La parte de captura de pantalla, si yo estoy conectado al PC, puedo hacer una
captura de pantalla directamente con el PC, pero también la puedo hacer directamente con el equipo, que tiene muchísimo más sentido. Además, hay una tecla rápida, como comentaba David. El tema de informes en el propio equipo, se pueden generar los informes de manera automática. El equipo genera informes automáticos, como ha detallado David antes, pero que tengáis claro que el equipo, una vez que yo elijo qué quiero incluir o no en ese informe, pues parámetros, cómo está configurado, número de serie del equipo, si quiero meter notas, si quiero las trazas, y además de las trazas quiero que aparezca el resumen de iconos, etcétera, etcétera, del Fire Visualizer. Si quiero capturas de inspección de fibra óptica que haya podido hacer con el microscopio, etcétera, el equipo genera un informe en PDF dentro de la memoria del propio equipo. El equipo es autónomo desde el punto de vista de generación de informes. Yo eso luego lo puedo sacar si estoy conectado a un PC o, como comentaba David, directamente con un USB. ¿Vale? La medida bidireccional con el OTDR, sí es posible hacerla. Si David puede volver, por favor, a la diapositiva. Aplicaciones 8.8. Lo podéis... Es que no tengo aquí la página, perdón. Sí, no. Vale, va volviendo. Es posible hacer el análisis bidireccional directamente en el propio equipo. Se puede hacer ese análisis también con el software que habitualmente suministramos junto con el equipo, porque es un software que tiene un coste bastante elevado, pero tenemos el software en promoción de entrega sin coste junto con los OTDRs, ¿vale? Y si veis ahí, en esa pantalla, en esa diapo que tenéis, ahí está precisamente haciéndose un análisis bidireccional con dos medidas OTDR de forma simultánea entre los puntos A y B y BA. ¿Vale? Puedo cancelar el análisis bidireccional y hacer análisis por separado de las dos medidas, etcétera, etcétera. La tercera pregunta que había por ahí es si hay alguna versión para Mac. La respuesta es que no tenemos versión del software Networks para Mac. Desde el punto de vista de conectividad, IP con el equipo y control remoto, no hay ningún problema. Desde el punto de vista del software específico para análisis avanzado, networks y demás, no es posible. Y hay otra pregunta que aparecía por aquí, si hay alguna distancia mínima de estudio en enlaces de fibra. Me refiero si para tiradas muy cortas, de menos de 100 metros, hay problemas en los resultados de prueba. No hay. Si tenéis en cuenta, incluso con equipos de menor rango dinámico, sería factible el hacer ese tipo de medidas. Sí que es conveniente utilizar una fibra de lanzamiento, aunque es una fibra corta, precisamente para la caracterización del primer conector, pero si tengo una fibra de 30 metros o de 20 metros, puedo perfectamente hacer una medida de reflectometría con una resolución muy grande, porque precisamente la distancia que tengo en ese caso me va a permitir utilizar un pulso de análisis muy pequeñito, por ejemplo el de 3 nanosegundos, y en ese caso incluso no necesitaría ni siquiera un equipo de este rango dinámico del 9085 con un equipo de la gama del 9090, que son equipos incluso más portátiles, más pequeños y de coste más bajo, podría llevarlo a cabo. ¿Y tiene fibra incluida? Algunos tienen fibra de lanzamiento incluida. Los 9090 además son equipos que tienen fibra de lanzamiento incluida, con lo cual no necesitaría ni siquiera fibra. ¿Los informes se rigen por una plantilla o son configurables? Como os decía, hay una plantilla de base, digámoslo así, porque el formato es más o menos fijo, pero sí que puedo incluir o no incluir una serie de datos que la generación de informes del equipo, el software de generación de informes del equipo, me facilita. Puedo incluir el logo si queréis. Podéis incluir el logo vuestro, por ejemplo. Podéis incluir unas medidas u otras, podéis sacar una lista, ¿vale? Hay clientes que simplemente necesitan un listado con la tabla de eventos, digamos así. ¿Cuántos eventos hay? ¿Qué tipos son? ¿Qué atenuación y a qué distancia? No necesitan gráfica, no necesitan nada más. ¿Vale? Tiempo recomendado entre calibraciones, tiempo medio que lleva a cabo la calibración. ¿Algún problema con transportes a Canarias? Pues la respuesta es recomendado, y me gusta que pongáis eso. Nosotros como fabricante lo único que podemos hacer es dar una recomendación. Si vosotros tenéis una normativa interna de calibración que dice que calibráis los equipos cada 3/4 de hora, pues tenéis muy mala suerte. Si vuestro cliente dice o os exige que calibréis los equipos cada 6 meses, pues es algo que tenéis que decidir si hacer o no. Nosotros, el periodo recomendado de calibración para los reflectómetros de Anritsu es de 12 meses. Sí.
Se puede conectar el equipo a una red de internet directamente y conectarse de manera remota con IP fija. Sí, es posible. No sé si queda por aquí alguna más. La presentación la enviáis o la dejáis para descargar. El departamento de marketing de ADC os hará llegar la presentación a todos los... Bueno, creo que incluso a la gente que se ha apuntado y no ha podido asistir, le hará llegar también un link de descarga, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis. El OTDR es compatible con software de otras marcas. Nosotros vamos a ver, desde el punto de vista, como comentaba David, los formatos de grabado que tiene el equipo, el formato estándar que dicta el estándar Belcore es el formato .sor y evidentemente cualquier fichero .sor se puede abrir con cualquier fichero y con cualquier software de lectura de trazas de reflectometría. Por aquí otra pregunta. Tengo un OTDR que solo mide en 1310 y 1550. ¿Puedo hacer medidas en caliente? Entiendo que a lo que te refieres es medidas en fibra activa. Si la fibra que vas a medir está transportando una o las dos de esas longitudes, vamos, una. Si está trabajando en 1310, podrías hacer la medida con 1550 utilizando siempre un filtro, ¿vale? No es tanto problema que el OTDR vaya a dañar la fibra que vas a medir, como que las otras longitudes de onda que hay funcionando por ahí, por el propio sistema de transmisión, te hagan imposible hacer una medida de reflectometría. Lo normal cuando se está utilizando una fibra caliente que pones por ahí, entiendo que es fibra activa, vuelvo a decir, es utilizar la cuarta ventana porque habitualmente por debajo de 1550, incluyendo 1550, suele haber tráfico en diferentes longitudes de onda. Para redes FTTH con splitter 1.4 y 1.16, los pulsos adecuados serían alrededor de 100 y 300 nanosegundos. Bueno, pues puede ser algo bastante habitual. El hacer una medida en el entorno de los nanosegundos puede ser normal cuando hay atenuaciones de ese entorno. Un splitaje de 1.16 no es demasiado grande. Con 100 nanosegundos podría ocurrirlo en principio sin demasiado problema. Nuestros equipos, cuando configuras los pulsos, te dan una indicación aproximada del rango dinámico que vas a sacrificar con ese pulso. ¿Por qué es necesaria una bobina de lanzamiento de 1 kilómetro y por qué la regaláis de 200 metros? Bueno, la decisión de los 200 metros es de ADC, pero tiene todo el sentido del mundo. Una bobina de lanzamiento de 1 kilómetro es algo bastante estándar. Se ha estandarizado mucho en el mercado las fibras de lanzamiento de 1 kilómetro en fibras monomodo, ¿vale? Para que tengan la versatilidad de poder utilizar diferentes anchos de pulso para enlaces tanto de poca distancia como de muy larga distancia. El por qué ellos regalan una bobina de 200 metros es porque es una fibra multimodo para entornos empresariales, en cuyo caso con una fibra de 200 metros es más que suficiente. El plazo de entrega de un OTDR 9085, ADC es una empresa que estoca equipamiento, con lo cual el plazo de entrega, si es preciso, es muy bajo. Salvo ausencia de stock. El plazo de entrega desde fábrica, si hay que pedir un equipo nuevo a fábrica, es máximo de 3 semanas. La diferencia entre zona muerta de atenuación y zona muerta de eventos. Zona muerta de eventos es la distancia mínima que el equipo puede separar y ver dos eventos reflexivos, como puedan ser dos conectores, una fusión mecánica y un conector, etcétera, etcétera. Entonces, como os decía David, los equipos nuestros con el rango dinámico típicamente pueden separar esos dos eventos, zona muerta de eventos, unos 80 centímetros o incluso menos, ¿vale? Es lo que tenemos en especificación, pero como os decía, somos bastante conservadores. Zona muerta de atenuación es cuando tengo primero un evento reflexivo y luego un evento no reflexivo. Por ejemplo, un conector y a continuación una fusión o un bending, un doblez en la fibra. Para que os hagáis idea, evidentemente el pulso, cuando yo recibo el rebote, cuando vuelve a relajarse hasta que baja al nivel de suelo, digámoslo así de medida, es más largo que cuando me permitiera localizar otro evento reflexivo que volvería a subir esa segunda chepa. Cuando no tengo esa segunda chepa, evidentemente la zona muerta de atenuación es siempre mucho más grande que la zona muerta de eventos. Típicamente, si estamos hablando, por ejemplo, de un equipo de alto rango dinámico con 0,8, con 80 centímetros de zona muerta de eventos, la zona muerta de atenuación está en el entorno de los 4 metros o cercano a los 4 metros.
No tenemos más preguntas. De todas formas, por ahí tenéis, os facilitará el departamento de marketing de ADC también direcciones de correo electrónico, tanto el departamento comercial como el departamento de soporte. Si tenéis cualquier duda adicional con respecto a la presentación de hoy, necesitáis cualquier cosa, por favor escribir esas direcciones de correo para que os hagan llegar la información. Ahí tenéis las direcciones de David Chico y de Carlos Brito, del departamento comercial de ADC, y cualquier duda que tengáis, como os decía, podéis escribir esas dos direcciones. En la presentación que os manden estarán y también harán referencia a las mismas. ¿De acuerdo? Bueno, de ADC, agradeceros la asistencia. Bueno, creo que ha sido un éxito de asistencia. Ha habido más de 100 personas conectadas y, bueno, yo creo que por las preguntas que habéis hecho, yo creo que, bueno, que sabíais de lo que estáis hablando, ¿no? A ver, esa bobina de 200 metros multimodo que vamos a regalar, vamos a hacer ahora mismo el sorteo. Está aquí mi compañero Carlos de marketing. Le voy a dar la de control para que podáis... A ver. Hola, buenos días. Como podéis comprobar en pantalla, tenemos aquí a las diferentes personas que han asistido y lo que vamos a hacer es un sorteo aleatorio, ¿de acuerdo? Como podéis comprobar, estáis codificados con un número, todos los asistentes, con lo cual vamos a hacer el sorteo aleatorio y la primera persona que sale es Carmela Belmonte García, con lo cual, Carmela, enhorabuena, has sido la afortunada de este sorteo y te haremos llegar desde las oficinas de ADC lo que es la bobina de lanzamiento. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y esperemos que haya sido de su agrado. Vale, por último, bueno, tenemos una promoción en curso del equipo. Tenemos un 3% de descuento válido 7 días. Si estáis interesados, podéis contactar con Carlos o conmigo. Aquí sí que regalaríamos un lanzamiento de 1 kilómetro. O sea, que no os preocupéis por eso, que podríais hacer las medidas. Lo dicho, muchas gracias por todo y nada, si necesitáis cualquier cosa, consultas técnicas, todas las que queráis para mí, consultas para departamento comercial, Carlos.